Bien, buenos días hermanos. Llegamos a un momento importante que es el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en esta mañana para llevar adelante el estudio de la lección que nos corresponde en esta semana, para poder en el Señor también sacar lo mejor. Padre bueno, te damos gracias en este día por esta nueva oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar frente a tu santísima palabra. Queremos, Señor, en su nombre, a través de nuestro Salvador Jesucristo y la dirección de tu Espíritu Santo, poder entender estas cosas que son gloriosas y podamos, Señor, sacar lo mejor de nosotros. Pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, la lección que nos corresponde ahora es la lección número 91, que lleva por título nuestra comunión con la Trinidad, y la base bíblica de esto está en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 26. El texto bíblico en Efesios 4:3. Vamos a leer entonces la referencia de la lectura bíblica de esta mañana. Efesios 4:3 sería el texto. El libro de los Efesios. Tenemos Gálatas y tenemos Efesios capítulo 4, versículo 3. Bien, doy lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Título entonces, nuestra comunión con la Trinidad. Dice la palabra del Señor así. San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 26. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y morará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y el texto base dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, tenemos entonces el desarrollo de esta lectura bíblica, de esta palabra, y diremos que hay una palabra que de una o de otra manera simboliza o describe lo que es realmente la comunión. Y es una palabra que se traduce asociación, comunión, participación, compañerismo, y es la palabra koinonía, que significa comunión. Está dentro de estos 4 ejes, por cierto, que la Biblia enseña, en que se basó la estructura y el trabajo de la iglesia, que era la didash, que correspondería a la enseñanza, el querigma, que correspondería al mensaje, ¿ya? Y la diaconía, que es el servicio. Entonces, se agrega la palabra koinonía en estos ejes, denotando la comunión que había entre los hermanos en la iglesia. Pero hoy
nuestra comunión es el estudio en relación a la Trinidad. Vamos a ir por parte, primero la comunión con el Padre, después la comunión con el Hijo y luego la comunión con el Espíritu Santo y lo que está en referencia en la Sagrada Escritura. En relación con el Padre, por ejemplo, se escribe en Primera de Juan, aquí en la Escritura, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, 3. En esta relación que tenemos con el Padre, de esta relación de comunión con el Padre, el Padre nos da a conocer sus pactos en esta comunión que hay con el Padre, o esta coinonía que hay con el Creador. Él nos da a conocer sus pactos. La referencia de los Salmos 25:14, la referencia de los Salmos 25:14, se escribe así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nosotros todos sabemos que siempre el Señor ha hecho pactos con el hombre, de distintas maneras. Fíjese que hizo un pacto con Noé, ¿y sabe por qué? Porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios se agradó de Noé, por eso que salvó, y ese amor glorioso que el Padre le dio, permitió salvar también a su familia de este gran diluvio. En esa gracia que él halló había una comunión con él porque él agradó a Dios. Otros también que agradaron a Dios, Enoc, que fue traspuesto, también agradó a Dios, también dio testimonio de ello. Abel también en esa comunión íntima con el Padre, él aún su sangre, ¿no es cierto?, clamaba desde la tierra. Extraordinario, ¿no? En los pactos que el Señor hizo entonces era para entrar en una relación directa, una comunión con Él, y el hombre, si él obedecía, bueno, Dios establecía, ¿no es cierto?, los mecanismos y las formas, llamémosle así, de cómo hacer cumplir aquel compromiso, aquel pacto con Él. Ese era un pacto también que involucraba la comunión con Él. Y también en esta comunión con el Padre, en relación con el Creador, vivir una vida. Mire el llamado que hace el Señor. Es muy conocido este versículo, Apocalipsis 3:20, en la palabra del Señor, Apocalipsis 3:20, es muy conocido. Dice así, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que abre la puerta. ¿Pero qué puerta? Bueno, aquí podríamos considerar, porque también es una bendición el abrir la puerta de su casa para la palabra de Dios, el abrir la puerta de su casa para que entre el Señor al hogar. ¿Ya? Es importante. Pero en la relación íntima con el Señor hay que abrir la puerta del corazón, la puerta de los pensamientos, la puerta del alma, para poder establecer esta relación íntima con Él, para poder llevarla adelante, porque Él hace un llamado y hay que escuchar la voz del Señor para poder establecer esta comunión con Él, y Él dice que entrará y cenaremos con Él, disfrutaremos de sus bendiciones en el tiempo presente,
como también en el venidero. Recuerde que vamos a cenar aquí cuando está el Señor. Por cierto, esta palabra es utilizada para distintas situaciones muy particulares. Cuando participamos de la comunión, que ya lo vamos a ver también, de la comunión, ¿no es cierto?, que es la participación del pan, del vino. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, pero en esa comunión, ¿ya?, es íntima con el Señor, y esa se da por medio de la fe. Y cuando hablamos de que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, el que dice esto, la voz del Señor, entraré a Él y cenaré con Él. Oiga, es fantástico, no hay cena que no sea bonita, hay cenas que son espectaculares, famosas, que hace el hombre, maravillosas, pero esta es por sobre toda. Primero, el cenar aquí con el Señor. Oiga, qué glorioso es cuando el Señor nos llena, cuando Él está aquí, cuando estamos cenando con Él, cuando Él está ingresando por su Espíritu Santo. Qué gozo más extraordinario, qué cosa más sublime, y no tiene una forma de igualación. Por lo tanto, en esta comunión con Él, ojalá pudiese ser muy permanente. ¿Ya? Algunos nos dicen por ahí, un poquito me veréis, otro poquito no me veréis, pero este gozo del Señor es algo que se prolonga, es algo maravilloso, producto de cenar con el Señor. Es maravilloso estar en esta cena con Él, íntima, personal, en la comunión que entramos, ¿no es cierto?, que viene del Padre, en esta relación con Él, en esta coinonía con el Señor. Bueno, en relación, ¿no es cierto?, al Padre, ya lo dijimos, hay que estar en comunión con Él. Lo que hemos visto y oído, dice el apóstol, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Una comunión, le llaman, algunos entendidos en esto, con los hermanos es transversal, pero con el Señor es vertical. ¿En qué sentido? De que la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo viene de arriba, y si habla de transversal es por la comunión que tenemos entre nosotros. En relación con el Hijo, ¿cómo se establece esta comunión con el Hijo? Veamos lo que enseñan algunos pasajes bíblicos en relación con el Hijo. Primero, se establece esta relación al llamado que el Señor, al responder al llamado que el Señor hace. Porque tampoco es una cosa, ¿no es cierto?, para establecer en un momento de alguna predicación hicimos alusión, ¿no es cierto?, a esta relación con el Señor. Sin embargo, creemos que aquí en esta relación íntima con el Señor, en esta comunión con el Señor, dice, fiel es Dios, Corintios 1:9, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces esta coinonía o esta comunión es una respuesta al llamado que el Señor hace. Mire, cuando el Señor llama, o mejor dicho, tomando como referencia a los llamados que el Señor hizo para establecer una relación con Él, creo entender que no hizo acepción de personas, porque de alguna manera muchos respondieron al llamado con autenticidad, con simpleza, y no vamos a decir que el Señor hizo acepción de personas de algún término, de alguna raza, color, lo que haya sido. Mire, había un cobrador de impuestos, el que el Señor lo llamó a la comunión. Él venía en esta enseñanza o didache que hablábamos hace un momento. Él vino para que los que eran llamados fueran enseñados. Por lo tanto, no importaba. Algunos dicen, bueno, era un diamante en bruto, y el Señor lo fue perfeccionando. Otros nos decimos que era el barro que empezó a darle forma. Bueno, aquí el Señor nos llama a gente que ya está formada en una universidad, porque eso no alcanza, no son suficientes las universidades, no son suficientes los institutos, no es suficiente para este llamado, a esta perfección, a esta comunión, institutos de educación, sino el llamado que el Señor hace. Mire, allí había un varón que era un servidor del Imperio Romano, que era Leví. Era odiado, estos eran odiados en el pueblo, y sin embargo el Señor lo llamó,
y lo hizo parte de su ministerio, le llamó apóstol, ¿ya? Le dio muchas enseñanzas. Y después, ¿qué hizo Mateo? Es el mismo, Mateo, el escritor, Leví, parte del séquito del Señor. Entonces, él, cuando llama a la persona, la llama a una comunión o comunicación o una comunión, una armonía, una coinonía con nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron llamados, mire, habían 4 hermanos que estaban ahí en la mar, ahí, cuando el Señor los llama, a Juan, a su hermano Andrés, a los hijos de Zebedeo. Y fíjese que estos 3 que están ahí, a excepción de Andrés, pasaron a ser un círculo íntimo del Señor. Estos 3, con ellos se manifestó en muchas situaciones. Los 3, a ellos le mostró en el monte de la transfiguración la gloria del Señor. Oiga, y ellos estaban maravillados. ¿Por qué? Porque ellos, algo encontró el Señor y se estableció una relación, pero extraordinaria, entre estos discípulos. Mire, Pedro dice, lo describe la Biblia, que era un hombre rústico, temperamental, efusivo, con ganas así de hacer las cosas, y tal vez un poco rabioso, no lo sabemos. Pero, ¿sabe una cosa? El Señor lo transformó, lo llamó a una relación íntima con Él. ¿Y qué expresiones más maravillosas fueron las que Pedro de alguna manera expresó? Cómo Dios lo honró. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Ya había establecía una comunión con el Hijo. Bueno, nosotros también, pues, por cierto, fuimos llamados a una comunión con el Hijo. Mire, en esta situación de comunión, o esta coinonía, también aquí es para participar en relación con el Hijo, porque ya vimos la relación con el Padre, en la relación con el Hijo, que es parte, ¿no es cierto?, de esta Trinidad, en relación con el Hijo. Él nos permite participar de su sacrificio. Por ejemplo, Pablo escribe en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, refiriéndose a la copa donde se da el vino para la cena o comunión. Fíjese que ese simbolismo que hay ahí extraordinario, es para establecer una relación íntima con el Señor. La copa de bendición que bendecimos, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? El Señor dijo, bueno, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y este pan es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Así que el que comiere o bebiere de esto, siempre tras ello iba a haber una bendición. Por eso Pablo dice, la copa de bendición. No hay que restarse a esto. Oiga, hermanos, hermanas, esto no se transforma de ese pan en el cuerpo, ni ese vino en la sangre. Eso no, el pan sigue siendo pan. Y el vino sigue siendo jugo de la vid. Pero cuando se bendice, nosotros no estamos facultados para transformar las especies. Eso es un acto de fe, porque el Señor lo dijo así, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Entonces se establece una relación de comunión con el Hijo. Esta es la comunión de la sangre de Cristo.
Por eso que tenemos que darle el mérito a esto, el mérito suficiente para entender de que esta comunión que tenemos con el Hijo, ¿no es cierto?, nos lleva a una relación íntima con Él. Bueno, ese es uno de los grandes privilegios, pero también Él nos permite compartir muchas bendiciones en esta comunión con Él. Me llama la atención ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor ora, y ora no solamente por estos, dice, sino también por los que han creer en mí, por la palabra de ellos. De modo que, fíjese usted que es tan extraordinario aquello que Él le dice, mira, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo y vean mi gloria. Padre, y yo quiero que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Por lo tanto, en esa comunión entre el Padre, el Hijo, esta bendición que el Señor les concedió de ser parte con el Padre, con el Hijo, a los que creen en su nombre. Entonces, a esta relación que nos ha llamado, a esta koinonía, a esta comunión, también recibimos muchas bendiciones de parte de Él. Mire, hay una tan extraordinaria que está en el libro de Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Lo que nos quiere dar el Señor en esta comunión. Si nos llamó, no para que... Mira, a veces se cataloga tanto a los cristianos, que son, bueno, prácticamente el desecho del mundo, que no valen nada, que son ignorantes, que no tienen... Oiga, locos por último. Bueno, locos. Tal vez no todos tengamos la oportunidad, porque como muchos, ¿a dónde le gustaría viajar a usted? ¿A dónde me gustaría viajar a mí? ¿Qué ciudad le gustaría recorrer a usted? ¿Qué ciudad le gustaría conocer? A lo mejor tiene una. Estambul, por ahí se escucha mucho, por allá Turquía. Bueno, no sé, no estoy tan preocupado de cuántas ciudades tengan cosas tan importantes, pero creo que el mundo se mueve, la gente que tiene las posibilidades económicas de viajar y ir andan buscando ciudades para gozarse, para deleitarse. Hermano, no te dé cuidado, porque aquí el Señor nos llama a una ciudad que buscamos, que está por venir. Dice la Nueva Jerusalén descender del cielo. Oiga, al reino del Señor, las cosas gloriosas. Fíjese que nosotros, si bien estamos padeciendo últimamente, estamos siendo de alguna manera lastimados por todas estas situaciones, pero quiero decir una cosa, ¿sabe qué? Tan importante. Pablo dice que allí en el libro de los Romanos está esto, Romanos capítulo 8, no me recuerdo el versículo, pero dice así, que las aflicciones de ahora, del tiempo presente, dice que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga, la gloria venidera, si nosotros nos estiramos un poquitito más allá y nos vamos hacia el libro de los Corintios, dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando esto que se deshace, esto que ya está morada, que ya no tiene tanto fundamento porque está debilitada, porque va a venir la muerte, pero cuando se revista de gloria, el estar juntamente con Él, qué glorioso va a ser, qué glorioso va a ser aquello. Por eso que Pablo, en esta comunión con Cristo, no tenemos una ciudad permanente. A lo mejor estamos radicados aquí en este cabildo, parece ahora una ciudad fantasma, sin ningún atractivo. Ciudades que están desoladas, mirá, hace un momento, vehículos detenidos, gente por acá, en el asolamiento. Pero quiero decir una cosa, nosotros esperamos una ciudad permanente, una ciudad que no se va a destruir, una vida distinta en el reino del Señor. Por eso que es tan importante la comunión con el Hijo. Al estar en comunión con el Hijo tenemos estos privilegios de compartir todo lo que Cristo tiene. Todo lo que Cristo tiene.
mire, y con esto cierro esta parte. En una oportunidad los discípulos, llegó un instante que llegó un joven, que era un joven rico, que tenía muchas propiedades y tenía mucho, y era un creyente en las cosas de Dios. Entonces le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice los mandamientos, lo sabe, los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, ¿y qué más me falta? Le dice el Señor, bueno, toma, anda, vende todo lo que tiene y da de comer a los pobres. Y se fue porque tenía muchas posesiones y su amor hacia la vida eterna no estaba tan centrado en ella, sino más bien en las riquezas. Entonces esto les llamó la atención a los discípulos y ellos también se interesan, pues, porque viene un diálogo en que los ricos era muy difícil que entraran al reino de los cielos. No significa que no van a entrar, sino que producto de las riquezas muchos se van a desviar y no van a tener el tiempo, no van a querer consagrarse, no van a querer buscar de Dios porque su vista está en las riquezas. Entonces era imposible que pudieran entrar al reino. Entonces ellos se inquietaron por eso. Bueno, y nosotros hemos estado contigo, lo hemos dejado todo, dejamos la casa, dejamos la ciudad, dejamos las redes, unos por acá, ya me imagino toda la exposición que le hicieron al Señor, en los detalles, por cierto, que no aparecen tantos detalles, y tampoco estoy exagerando, pero me imagino, pongámoslo en ese caso hipotético. Bueno, si lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? Entonces, el Señor, como es sabio y sabía que sus corazones se habían inquietado porque lo que le había dicho al joven rico, entonces le dice el Señor, vosotros que me habéis seguido, que lo habéis dejado todo, mira, en la restauración, en el reino, en la restauración de todas las cosas, vosotros os sentaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y además, quien quiera que haya dejado casa, hermanos, padre, mí, por mi causa, heredará 100 veces más aquí y la vida eterna. Oiga, le volvió el alma al cuerpo a los discípulos, porque algo tan extraordinario que el maestro le estaba manifestando a su favor. Así que la comunión con el Señor, bueno, podemos buscar un montón de privilegios más que hemos tenido, pero el hecho de estar en comunión con el Señor aquí nos da la vida, nos da la fuerza, nos alienta, nos consuela, nuestras cargas las depositamos en Él. Entonces, el estar en esta comunión con el Señor nos permite tener ese alivio. Y también tenemos en la comunión con el Espíritu Santo. Bueno, estamos en la era del Espíritu Santo. Entonces, Cristo ya se fue, por Él lo dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Entonces, cuando el Señor le habla de que el Consolador tenía que venir, ¿ya? Cuando Él venga, dice, y el que no me ama, no guarda mis mandamientos, mis palabras, y la palabra que vos habéis oído es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ahora el Espíritu Santo está aquí. Todos sabemos la historia del poder del Espíritu Santo, cómo se derramó en Pentecostés, era una profecía de Joel. Se sintieron glorificados, hablaban en nuevas lenguas, en nuevos idiomas, la gloria del Señor había descendido. Bueno, esa es una historia que todos nosotros conocemos. Por lo tanto, ellos empezaron de nuevo a hablar la palabra del Señor, mientras se extendían sus manos para hacer milagros extraordinarios, se hablaba el Evangelio. Bueno, y allí la Biblia dice que en este inicio de la iglesia, bajo el poder del Espíritu, era el que los movía. El Espíritu le habló a Felipe, el Espíritu le habló a Pablo, le habló a muchos para que ellos de alguna u otra manera pudiesen ellos en el nombre del Señor poder actuar ya y obrar milagros en su nombre. Pero ellos eran contentos, dice en una oportunidad que los azotaron porque eran necesariamente lastimados, porque como estaban bajo el yugo del Imperio Romano era poco. Fíjese que me llamó la atención poderosamente leyendo un pasaje que lo había leído y también buscando alguna dirección, el por qué. En Romanos, cuando Pablo le escribe y dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares. Era porque en la época había que confesar al César, porque ese era el Dios que tenía el imperio. Entonces,
Todos los romanos sabían de que la confesión tenía que ser hacia el César, o si no, que era muerto el que no lo confesaba, el que no decía, bueno, ave César, no sé. Pero llegó el momento en que había aparecido en sus vidas un nuevo rey. Y por lo tanto, en estas circunstancias ellos le confesaban. Y sabe que por ello, por confesar a Jesús, los judíos y los romanos tomaron prisioneros a los apóstoles, los metieron a la cárcel, los azotaron y les prohibieron que hablaran. Entonces, pero como la comunión que tenían con el Espíritu Santo era tan grande, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso solamente era posible decirlo cuando estaba la comunión del Espíritu Santo, porque si no las personas frente a la autoridad se llenan de miedo, se llenan de terror, y en esta, bueno, la comunión tiene que ser con el Espíritu Santo. Y ellos dicen que salieron gozosos. ¿Y sabe por qué salieron gozosos? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Estaban contentos porque les azotaron, pero les azotaron no por cualquier causa, sino por la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, porque estaban confesando y porque estaban hablando de Cristo. ¿Y quién les impulsaba? Por eso, porque aquí dice que el Espíritu Santo recordará el Consolador. Él los enseñará todas las cosas. Entonces, ellos estaban confesando acerca del Cristo de la gloria. Entonces, en esta relación con el Espíritu Santo, es tan extraordinaria y tan importante en esta era porque estamos bajo la gracia y quien nos acompaña es Cristo, por cierto, por la fe, pero el Espíritu Santo en medio de nosotros. El llamado que hace la Biblia es a estar en comunión con Él. En el libro, en la bendición apostólica, 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En esta bendición que el apóstol escribe allá en el libro de los Corintios, se hace alusión a esto, la comunión del Espíritu Santo. Tenemos que estar en contacto con Él, por eso hay que limpiarse. Bueno, por sí mismo es un poco difícil, porque el ser humano no es capaz de vencer a esta carne, pero hay que subordinarse al Señor, hay que inclinarse, hay que humillarse al Señor para entrar en comunión con el Espíritu Santo, para que poder estar permanentemente con Él. Él llama a que la comunión del Espíritu sea sobre nosotros. Él pide que esta comunión se establezca con nosotros. Por lo tanto, creo que necesitamos, hermanos amados en el Señor, estar siempre en esta armonía, en esta comunión con el poder de Dios. Mire, porque en estas situaciones tan importantes, el Espíritu Santo derrama su amor. Mire, porque Él nos da, tenemos su amor. En Romanos 15:30, en Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, en el amor del Espíritu. ¿Sabe usted que el Espíritu se contriñe? Porque Él intercede, nos ayuda en la oración, dice, con gemido indecible. Porque a veces no sabemos lo que pedimos. A veces no son oídas nuestras oraciones, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros en estas oraciones. Por lo tanto, Él nos brinda su amor. ¿Por qué? ¿Cómo el Espíritu Santo va a tener amor si es la fuerza activa de Dios? No. Él no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo tiene atributos de personalidad, habla, gime, intercede, se entristece, se enoja, se le resiste, se le rechaza, habla. Entonces, todas esas son características de la personalidad del Espíritu Santo. Y una fuerza no, pues usted, como lo comparamos nosotros los evangélicos a veces con estos enchufes que hay ahí, con la corriente, pero la corriente no da vida, la corriente mata y es una fuerza. No, tal vez la comparación no sea un poco muy ad hoc con el Espíritu del Señor, ¿ya? Bueno,
Entonces, el amor del Espíritu Santo es dado. Por eso os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Ahora, se nos da, en esta comunión con el Señor, se nos pide que permanezca, que se mantenga la unidad del Espíritu. Que se mantenga la unidad del Espíritu. Así lo dice Efesios 4:3. Solícitos, o sea, con prestancia, con solicitud, con una necesidad urgente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahora, dentro de los frutos, mire, fíjese usted que hablábamos recién del Espíritu, la relación Espíritu-amor. El Espíritu Santo nos imparte su amor. Acá mantenemos la comunión, ¿no es cierto?, la unidad con el Espíritu en el vínculo de la paz, Espíritu, paz, porque la paz, el amor, el gozo, bueno, y los demás frutos que están ahí en Gálatas, señalan, ¿no es cierto?, de que el Espíritu, el fruto, es un solo fruto, uno solo. Nosotros a veces nos referimos a los frutos como en plural por el hecho de que son muchos. No, es un solo fruto, dice la palabra del Señor ahí, hay que leer bien. Bueno, el Señor nos bendiga. Más el fruto, dice, del Espíritu, allí se señala el gozo, la fe, el amor, la paz. Y entonces hay que mantener, hay que ser diligente en esto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, tenemos entonces que nuestra comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, se establece en esto, haciendo un pequeño resumen. En la relación con el Padre debemos estar en comunión con Él, con el Padre. Él nos imparte sus pactos, los conocemos, y debemos vivir íntimamente con Él. Aparece ahí la palabra en cada uno de los textos. Y en relación con el Hijo, hemos respondido a la comunión que nos hace de su llamado, a esta comunión de participar de esta memorial de su sacrificio, la Santa Cena comúnmente le llamamos, y somos bendecidos por recibir todos los privilegios de Cristo tiene. Él dijo que seríamos coherederos con Cristo. Mire qué tremenda bendición. Y en relación al Espíritu Santo, debemos estar en comunión siempre con Él. Él nos va a impartir su amor y nosotros tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad con el Espíritu Santo. Ahora, entendemos como, de alguna forma, como una conclusión de todo esto, que estamos unidos por el vínculo del Espíritu Santo. Aquí tenemos que tener una relación estrecha con el Espíritu del Señor. Dice que Él estará con nosotros, aquí, estará con nosotros. Pero también se señala en la profecía que estará en nosotros. Por eso que es tremendamente importante que el Espíritu del Señor permanezca. Entonces se establece a través del Espíritu Santo el nexo con el Hijo. Porque el Espíritu no va a hablar cosas que el Hijo no haya dicho. Dice, Él tomará de lo mío. El Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Por eso que es tan importante la relación con el Espíritu del Señor, porque Él va a honrar al Hijo y va a establecer esta comunión con el Hijo y con el Padre. Y por lo tanto vamos a estar unidos a la familia de Dios por estos vínculos, por el amor, por la paz, por la fe. Todos tenemos estas bases bíblicas que son las que fomentamos, que seguimos, porque son los principios que establece la palabra del Señor. Entonces, en esta relación de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, nosotros hemos de vivir permanentemente consagrados a Él. Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar y, por cierto, vamos a ser bendecidos de parte del Señor. Él
en esta hora les bendiga. Agradecemos al Señor el haber podido participar con estos minutos de estudio, de análisis de la lección número 91, ¿ya? Lección número 91, ¿ya? Que correspondía nuestra comunión con la Santísima Trinidad. Para que usted la siga estudiando, Juan 14, 23 al 26, Efesios 4, 3. Cerramos entonces con lo que el mismo apóstol nos enseña, diciéndonos y colocando en nosotros esa bendición. Entonces, también quiero compartirla con usted. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.